Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Identidad Vasconcelos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Jonathan González y tengo el gusto de compartir el micrófono con Cassandra Valladolid. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? También muy bien, gracias. Bromeábamos ahorita de eso, de que normalmente no me preguntan cómo estoy, pero no sé cómo responder, pero estoy muy bien, muchas gracias. Es real cuando menciono que me emociona mucho esta conversación. Siento que va a ser de mucho provecho para los estudiantes. Eso es por una parte, y por otra parte, real, no te conozco. Entonces esta conversación va a ser una conversación de conocer a alguien por primera vez y creo que siempre es emocionante saber de alguien que no conocías, que no ubicabas y aprender, ¿no? Que es lo importante de estos episodios. Así que para avanzar en el tema, la intención de este podcast o una parte de la intención es pues conocer a las personas cómo eran en la universidad, ¿ok? Cómo eran, si eran personas extrovertidas, introvertidas, si eran los que se sentaban hasta atrás, si eran los que se paraban a media clase y decían que iban al baño y luego nunca ya regresaban. Cuéntanos un poquito de ti, Cassandra. ¿Cómo eras tú de estudiante? Cuando era estudiante, regularmente me sentaba enfrente, siempre estaba levantando la mano para participar. Era como la compañera que ya nadie quería que hablara porque me gustaba estar muy presente y disfrutaba bastante estar en clase. Ya cuando pasé a la etapa universitaria, como era en otro país, sí fue un poquito más introvertida. Sí me sentaba enfrente, pero estaba callada y de repente se hablaba porque era como que estaba traduciendo las palabras para que saliera todo en orden. Pero me la pasé muy bien. Yo creo que me hubiera gustado un poquito más divertirme como los demás porque tenía una beca y todo el tiempo quería como que mantener los grados más altos, pero ahora descubrí que hay cosas que tenemos que dejar de practicar para poder vivir más en paz, seguir aprendiendo y seguir disfrutando lo que nos rodea. Entonces sí, era ese niño enfadoso. Era la que, profe, ¿cuál que dejó tarea? No. Ya dijo. Sí, o de profe va a haber un sub y baja, cositas así que nadie quería que mencionara, yo las decía. Sí. Oye, qué padre lo que dices, ¿no? De entender las prioridades que tienes en el momento, ¿no? Y tú entendiste que en ese momento la prioridad, pues, era pues, sostener la beca, o sea, que no se te fuera la oportunidad. ¿Dónde estudiaste? En UCSD está ubicado en La Joya, entonces una universidad que para mí yo siempre soñaba. Me acuerdo que fui a la excursión cuando tenía 14, 15 años y yo dije, oh, está padre esta escuela, ojalá y luego pueda estudiar aquí. Y me acuerdo que a los 2 o 3 días había visitado UABC y dije, yo creo que aquí voy a estar. Entonces el hecho de saber que puedes tener la oportunidad de irte a otro lugar por buscar becas y oportunidades y también estar en el tiempo y momento correcto, me hizo sentir muy bien y hasta la fecha es una cosa que recuerdo y digo, wow, lo logré. ¿Cómo fue esa parte de irte a estudiar allá y decidirlo, ¿no? Porque es todo un cambio cultural, todo un cambio de ritmo. ¿Cómo fue? Cuéntame. Yo estaba estudiando la prepa aquí en el CETI 58 y cuando entré a mi primer año, la verdad que me bulleaban mucho, pero yo me lo gané. Yo me acuerdo que hubo un festival con unas casas hogares y me disfrazé de plátano. Y desde ahí yo creo que fue como la mala decisión que tomé, porque Mi primera mala decisión adulta. disfrazarse de plátano. Recuerdo que sí hubo mucho bullying de esa parte y ya llegó un punto en donde no toleraba ir a la escuela. Y me acuerdo que le comenté a mi mamá de, oye, me quiero ir a otra escuela, realmente quiero aprender inglés y estar en un lugar mejor o más tranquilo. Se tardó un poquito esa decisión y llegué nada más para graduarme a la prepa y apliqué al colegio comunitario, pero en la desesperación siempre me quería regresar a Tijuana porque no sabía cuándo me iba a poder transferir porque tienes que hacer como tu tronco común y demás. Entonces yo me acuerdo que apliqué un montón de universidades, apliqué a como 20, 30 becas y me acuerdo que me aceptaron en las 8 UCs que hay. Y de esas, yo estaba esperando para irme a UCLA, pero la beca era de 15%. Y luego me acuerdo que fui al tour del campus y vi que el 15% no era nada. Y luego vi que mucha gente se quedaba endeudada. Y después me llegó un correo de UCSD estando en UCLA de la beca. Y yo me acuerdo que estaba llorando porque yo quería irme a UCLA, pero luego fue de que, oye, esta es una gran oportunidad
me acordé de ese recuerdo que iba caminando entre los árboles de UCSD pensando que algún día podía estudiar en la biblioteca que tienen. Yo creo que la han llegado a ver y si no, googleenla, está muy bonita. Y ya de ahí empecé a estudiar en UCSD y ha sido como una de las experiencias más bonitas que he recibido y la beca pues fue del 100%, entonces éramos poquitos los mexicanos que estábamos ahí y saber que tenía un espacio en ese lugar me hacía todavía trabajar más duro para seguirle con lo que quisiera. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros años? O sea, o más bien los primeros meses, o sea, cuando llegaste y ya estabas ahí. Sí. O sea, ¿cuál era tu pensamiento, tu manera de ver las cosas? Estaba muy emocionada, pero también desesperada porque yo veía a todos como que estaban muy afines al sistema y lo entendían tan rápido y yo no tenía como algún modelo o rol a seguir porque ninguno de mis padres tuvo la oportunidad de estudiar allá, ni mis tíos, o sea, no había nadie como para poder acercarme y preguntarle de Una que, "Oye, referencia, no ¿no? había referencia". ¿Cómo es? Entonces siempre estaba en las oficinas con las consejeras preguntándoles de que, oye, ¿cómo puedo pagar tal cosa? ¿Cómo puedo obtener tal libro? ¿Cómo tomo esta clase? ¿Dónde está tal edificio? Porque para mí era un mundo totalmente diferente, pero yo creo que después de los 4 o 6 meses ya tuvo sentido. Ujú. Entonces, Sí, y se va a hacer interesante que lo digas, o sea, Ujú. la importancia de estar preguntando, creo que es algo bien básico, pero o sea, la respuesta es, el no lo tienes asegurado, ¿no? Está en nosotros poder preguntar, y creo que es un aprendizaje bien padre, ¿no? O sea, estás en la universidad, o sea, cuestiona todo, pregunta todo. Ah, no me quiero brincar de tu experiencia universitaria, pero a la par, tú ya habías iniciado con una organización, ¿verdad? sí. ¿Entiendo bien o me estoy inventando? No, estás Sí. inventando. Sí, ¿verdad? A la par, desde antes más bien ya habías iniciado. Cuéntame un poquito de eso para ir cruzando en el tiempo y espacio. Sí, cuando tenía 16 años, yo me acuerdo que en la preparatoria una profesora nos hizo una pregunta en clase, nos dijo que sí, cómo nos gustaría cambiar el mundo. Y yo me acuerdo que dije, bueno, me gustaría cambiar el mundo sin carros. Y me acuerdo que luego dije que sin gasolina, porque me acuerdo que estaba mucho el tema de la industria petrolera y todos los derrames en el océano y todo ese tema. Y ya estaba súper triste porque vi los pajaritos y dije, no, se están muriendo. Entonces yo me acuerdo que hablé eso en clase y la profesora me dijo, bueno, está bien, pero hay años de esa industria y no se va a erradicar. Obviamente se puede modificar ciertas cosas para que sea más sustentable, pero no se va a borrar. Ocupas tener algo más racional y un poquito más adecuado a lo que está sucediendo. Entonces yo llegué a mi casa, agarré un pedazo de papel y empecé a escribir proyecto escolar. Y después me acuerdo que dije, bueno, proyecto tierra. Para mí tenía mucho sentido porque quería cuidar el medio ambiente en ese momento. Y después dije, bueno, proyecto tierra suena raro. Y empecé a buscar tierra en lenguas maternas o indígenas de México y de la nada me sale la palabra tlayí. Y para mí fue una palabra que me llamó la atención porque nunca la había escuchado y cuando la estaba escribiendo se me olvidó escribir una L y quedó como Proyecto Tlali. Y cuando lo escuché dije, wow, me gusta, o sea, tiene sentido y pues va para la palabra tierra y lo estoy poniendo en, no sé, en un conjunto donde me está agradando el mensaje que estoy dando sin ni siquiera decir algo más. Y ya después me acuerdo que puse grupo juvenil que ayuda a otros niños. Así lo puse. Objetivo. Fue mi objetivo. Y después me acuerdo que llegué al salón, lo traduje en Google porque no me salía tanto este tema del inglés. Y se lo entregué a la profesora y me dijo, muy bien, pero ¿cómo vas a ayudar a los niños? Y me acuerdo que le dije que iba a decorar los espacios donde ellos estudiaran. Y después dije, bueno, pero ¿dónde estudian los niños cuando llegan a sus casas? Y lo primero que se me vino a la mente fue una casa hogar. Entonces le propuse a la profesora hacer un proyecto donde decoráramos los salones de la escuela con materiales reciclables, perdón. Y después de eso me dijo, muy bien, pero es para la escuela, no es para una casa hogar. Y yo así de que, ok, pero le decoro los salones y me va a dar las horas de servicio comunitario a mí y a todas las personas que junte. Y yo me acuerdo que salí con la hojita, le empecé a preguntar a todos mis compañeros del mismo grado y se unieron y juntamos una lista como de 30 o 40 personas.
Y después se me quedaba viendo la profesora como de que, ay, no, ya vino otra vez. ¿Para qué le dije que sí? ¿Para qué le dije que sí? Y me acuerdo que el siguiente día me pasaron con el director de la preparatoria y le comenté la idea y hicimos un proyecto que se llamaba Brain Art porque no me dejaron usar el nombre del proyecto Tlali. Tenía que ser algo como agringado para que los demás estudiantes se acercaran. Y me acuerdo que empezamos a hacer eso. Y ya después de todo ese trayecto, muchos de ellos me seguían cuando les decía que quería hacer alguna idea en la escuela y demás. Y ya fue ahí cuando empezamos 4 amigos y yo lo de Proyecto Tlali. Me acuerdo que salimos de la escuela, estábamos sentados en la banqueta y les dije, oigan, ¿cuánto dinero traen? Y uno dice, oh, yo tengo $5, yo tengo 4, yo tengo 1. Al final completamos $20. Y nos subimos a un camioncito y llegamos a la 99 centavos, que ya va a quebrar, por cierto. Que ya va a quebrar, por cierto. Y llegamos, sí, llegamos y compramos despensa básica. Y a los 2 o 3 días estábamos yendo a Casa Hogar Juan Diego, está enfrente de la central camionera. Y llegamos con esas despensas y empezamos a cantarles a las personas del asilo. ¿Cuántos tenías ahí? Tenía 16. 16, exacto. Sí, y llegamos, hicimos esa actividad y otra vez la típica banqueta, porque yo creo que la banqueta fue nuestra oficina inicial. Fue la primera oficina, tiene O sea, la oficina de Tlali. Llegamos, estábamos sentados y empezamos a decir que nos había encantado la experiencia y queríamos volver a hacerlo. Después de eso yo nada más me acuerdo que publiqué las fotos en Instagram y dije, bueno, tengo 4 amigos que me apoyan en esto, yo creo que probablemente alguien más se interese. Y empecé a subir historias, me temblaba la voz, ponía como que el sticker de Proyecto Tlali en la mano así. Yo me acuerdo que me daba un temor como exponerme a tanto en redes sociales. Y después de ahí mucha gente desconocida o conocidos de conocidos se fueron sumando. Claramente mandábamos un registro porque pues somos menores de edad. Claro. Y siempre es importante tener como esa información vital para nuestros padres en ese momento. Y ya de ahí empezamos a hacer actividades. A los 2 meses éramos 30, 60, 90. 120 fue como el récord máximo de voluntarios que llegamos a tener. Ya ahorita tenemos como un récord de 350 voluntarios que han participado en los últimos 2 años. Y pues todo esto comenzó con $20, una ilusión y una queja porque mi mamá no me dejaba ir a actividades de otra organización, entonces hice la mía para poder ir. Eso es buenísimo. Me lo contaste ahorita antes de comenzar. Eso es buenísimo. O sea, no me dejaban ir a actividades de tu grupo. Yo hice mi grupo propio. Eso es buenísimo. Y lo digo de esta manera porque se me hace muy interesante. O sea, hay mucho aprendizaje real. En esos minutos que acabas de hablar, creo que hay mucho aprendizaje que si alguien lo escucha y lo capta, puede entender muchas cosas. Y se me hace muy interesante esto. Lo dijiste y cerraste con broche de oro. De oro, perdón. O sea, teníamos $20 nomás. Y creo que muchas veces pecamos de decir, es que no tengo todo para hacer las cosas, ¿no? Pero cuando tienes como un sentimiento, una pasión, una corazonada, pues empiezas con lo que tienes, ¿no? Y la historia que cuentas está buenísima. Fuimos, agarramos un camión y empezamos a cantar, ¿qué dices? O sea, no sabemos cómo se hace, pero lo empezamos a hacer, ¿no? Y digo, ya, hoy en día me imagino que ya tiene un poquito más de estructura, ¿no? Me imagino que ya solamente cantan, pero digo, ahorita llegaremos a eso. Bueno, más bien, o sea, ¿cómo se ha transformado Tlali? O sea, hoy en día Tlali, ¿cómo se ha transformado? Que me mencionabas que ya han alcanzado una cifra de 300 voluntarios que se han incorporado, que han apoyado. Hoy en día, ¿en qué actividades se desenvuelven? Hoy en día seguimos participando en casas hogares, ya hay más presupuesto, eso es lo importante. Más de $20. Más de $20, ya en su mayoría todos alcanzaron pues lo que es la mayoría de edad, están trabajando como profesionistas, entonces eso abre puertas a que podamos acercarnos a más lugares. Una de las cosas que hemos estado haciendo principalmente es restaurar espacios en casas hogares para que los niños puedan estudiar. Hice el proyecto que le había comentado a mi profesora cuando tenía 16. Ahí está. ¿Y vio, maestra? Sí funcionó. Sí funcionó. Sí lo hicimos. Sí se hizo. Sí, los niños llegan, dibujan como sus personajes o
cualquier cosa que les encante ver o su color favorito y nosotros tratamos de replicarlos en el espacio donde estén. Ustedes lo dibujan, o sea, lo Sí. que él dibuja aquí, lo dibuja. Sí, intentamos. ¿Sabes? Se intenta, pero lo hacemos con mucho cariño. Hay espacios que han usado como para terapia psicológica o más que nada para estudiar. Entonces eso ha sido como el primer desarrollo. El segundo, hemos tratado de dar un poquito más de conferencias, de hablar sobre nuestra historia para que más jóvenes se acerquen y apoyen, ya sea como voluntarios o simplemente vean algo diferente de lo que pueden encontrar en redes sociales, porque hay mucho contenido, pero siempre es importante tener un ejemplo un poquito más claro y conciso y que genere un cambio, ¿no? Y el otro es, te hemos entregado alimento de forma masiva. Antes lo que hacíamos era como juntarnos entre nosotros, entregar alimento y ahí se acababa el asunto. Pero luego nos dimos cuenta que ocupábamos integrar una comunidad de todas las organizaciones, grupos comunitarios, colectivos, y los invitamos, nos juntamos en Piedra Santa Restaurante, está en el centro, y preparamos sándwiches y lo que hacemos es recorrer toda la zona centro y pues irlo entregando a las personas que están en situación de calle o a los refugios migrantes de la misma zona. Y para mí ha sido como una actividad muy significativa porque hicimos una dinámica. Pusimos una ilustración de un sándwich en Instagram y pusimos de que por cada compartido equivale un sándwich, porque es algo muy común que ves en Facebook, que ves en Instagram. Lo hicimos nada más porque era un experimento social. Y lo compartieron como 300 personas. Mandamos mensaje a diferentes organizaciones, nos hicimos un grupo, realizamos la actividad y al final terminaron siendo 836 sándwiches. Y todos estábamos bien contentos porque obviamente la meta quedó muy abajo. Claro. Y en mayo 5 vamos a tener otra actividad y la meta es de 1000 sándwiches. Esta es información clasificada. Hasta ahorita van 342 compartidas, entonces la sorpresa va a ser que vamos a hacer más sándwiches de lo que se espera. ¿Y qué más hemos hecho? Recientemente estuvimos en la ONU, entonces hablamos sobre Proyecto Tlali junto con otros activistas o representantes de otros países y saber que puedes llegar a esos puntos cuando nada más tenías una ilusión y todo, todo, Y $20. y $20 es muy significativo. Y yo me acuerdo que el eslogan que hemos utilizado es demostremos que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Justo. Y antes era una frase como que aglomeraba lo que queríamos hacer, pero ahora que lo veo como en retrospectiva sí es una realidad y a veces nada más hay que creer como lo que decimos y hacemos. Sí, estoy dando una cátedra de muchas cosas. Te puedo agarrar demasiado por muchos caminos, pero algo que mencionaste y se me hace muy profundo y muy importante de mencionar es, dijiste, se están integrando profesionistas. Y esta parte es bien importante entender que una carrera universitaria, terminar como profesionista te abre la puerta para más cosas, ¿no? Imagino que qué tipo de perfiles te llegan a veces que te han ayudado, o sea, no sé, abogados o mercadólogos, ahorita que decías también la parte de las redes sociales, ¿no? O sea, Sí. si tienes ubicado distintas... De hecho, sí, el proyecto Tlali está dividido por comités. Ok. Entonces está el comité médico. Los chicos de medicina nos ayudan en las campañas y atención humanitaria que se necesita en los recorridos. Están los chicos de psicología y pedagogía, les encanta trabajar con los niños, entonces ellos son parte también. Los de derecho, ya saben, no necesitamos explicar mucho, pero ellos siempre están presentes, checando todo, monitoreando que todo esté en orden. Estamos los de ciencias políticas, nos encargamos más como de estrategias, proyectos, y finalmente están los de comunicación, marketing y me parece que diseño gráfico. Entonces son como que los 5 puentes más fuertes de la organización. Sí, todos al final desde su trinchera cooperan, ¿no? Ahorita te preguntaba hace ratito y se me hizo muy interesante tu respuesta en la parte de... Te preguntaba y te vuelvo a hacer la pregunta porque creo que la formulé de una manera que dice una respuesta muy objetiva. Te preguntaba, oye, la parte de la política, ¿te gusta? Te mencionaba, ¿te acuerdas que te mencioné ahorita? ¿Te gusta la política? ¿Por qué la política? Y tú me dices una respuesta que me encantaría que la dijeras. Si recuerdas, porque fue muy objetiva y muy, muy clara. Sí, en lo particular me encanta más el tema de la diplomacia. Yo creo que si lo comparo con lo que vemos en nuestra realidad en la ciudad, no llega al punto o a las acciones que me gustaría realizar. La perspectiva o acción que yo tomaría es más como una consejera
política y demás, pero no ser ese tipo de representante porque al momento no creo que estemos en una situación correcta para jugar ese tipo de roles. Y me gusta cómo ves esa parte, ¿no? O sea, cómo lo ves de una manera muy, muy, muy distinta. Te preguntaba esto porque como que estoy tratando de verte todo el panorama, ¿no? O sea, con tu organización, estudias ciencias políticas, te especializas en... Ay, recuérdame, ¿te especializaste? En derechos humanos y migración internacional. Que hoy en día en Tijuana es un tema grandísimo, ¿no? ¿Cómo ves esa parte en Tijuana? O sea, con la intención de que sepamos un poquito más. ¿Cómo ves esta situación actual que estamos viviendo? Es un poco compleja, bueno, bastante compleja. Bastante compleja. Sí es una situación en donde se requiere bastante empatía y organización social para crear un cambio en el tema. Y cuando me refiero a un cambio es simplemente entender que más de 60,000 personas, de acuerdo a ACNUR, están desplazadas por temas de guerra, por temas de diferentes situaciones que nos podría llevar todo el podcast a hablar. Y yo creo que lo único que tendremos que ir mejorando como ciudad es simplemente ser más cálidos con ellos, entender lo que están pasando, o si no quieres entenderlo también está bien, pero ser respetuosos en su proceso. Si están esperando en la fila para entrar a Estados Unidos, no hay necesidad de agredir, no hay necesidad de hacer comentarios que probablemente ya escucharon en todo su camino. Entonces yo creo que es muy importante ser respetuosos, empáticos y sobre todo investigar, saber que no todas las personas vienen con el mismo motivo ni por las mismas circunstancias, y que somos la puerta de Latinoamérica, de México. Por aquí pasan muchas personas y siempre hay que mantener como esa compostura y más que nada asistencia humanitaria que muchas organizaciones han estado apoyando y han estado presentes entonces. Ujú. Sí, creo que entiendo que todo esto pues tiene una raíz, ¿no? ¿Dónde sientes que nació ese querer ayudar a otros? Creo que te lo he preguntado y no lo has mencionado. O sea, ¿cómo nace ese sentir de quiero ayudar a otros y busco los medios para ayudarlos, ¿no? Al menos en mi interpretación, el hecho de tus estudios, el hecho de tu organización, pues es un medio que tú has buscado para ayudar a otras personas. ¿De dónde viene esta parte? Porque siento que muchos se pueden identificar contigo. Sí, todo esto surgió por el ejemplo de mi abuelito. Él, cuando yo tenía 6 o 7 años, me mandaba junto con él a las juntas de colonia, o si acaso iba al ayuntamiento, me llevaba con él también y me decía, pon atención porque te voy a preguntar al final. ¿Cuántos tenías ahí? Tenía ya como 7 o 8, pero él siempre me llevaba con él. Órale. Y yo me divertía porque al final íbamos al parque, pero para mí era muy entretenido saber que podía pasar tiempo con él. Y después fallece y ya no tenía quien preguntarle como todas estas dudas de que, oye, ¿por qué la señora va caminando de ese lado? O ¿por qué esa persona trae un turbante? Yo me acuerdo que le preguntaba muchas cosas que probablemente tu mamá te diga, no seas imprudente, o no veas de esa forma al niño. Probablemente, no sé, un niño que tiene el síndrome de Down, que está en silla de ruedas. Yo le preguntaba a mi abuelito y él me explicaba los motivos por los cuales una persona pudiera estar en esas circunstancias. Y ya después, como con mis padres, la situación era de Cassandra, deje de estar imprudente. Y ya al saber que él no estaba, pues estaba Google, ¿no? Podía usarlo, pero mi mamá nos ponía un límite de 30 minutos para usar la computadora y ya esos 30 minutos no me alcanzaban. No eran suficientes. Y empecé a comprar el periódico Frontera. Y ya después... Mención gratis para... Frontera, muchas gracias. Y ya después de eso, yo recuerdo que mi necesidad era tan grande que cuando íbamos en el carro con mi familia, iba volteando a ver todo alrededor porque quería entender y quería ver qué estaba sucediendo. Pero ya eran más estadísticas, ya eran más fotos, era todo lo que veía y necesitaba hacer como un trabajo de campo, necesitaba estar relacionada, a escuchar a las personas y saber que no eran solo números, o sea, tienen historias detrás, una vida, han pasado por situaciones complejas o probablemente no, pero el saber cómo llegó todo a ese punto me llamó mucho la atención. Entonces fueron preguntas, fue un ejemplo y fue el entusiasmo de querer estar presente y entenderlo. Claro. Y Dios, se hace curioso que lo menciones, hasta parece que sabías a dónde iba. Creo que hablas de
números, pero hablas de que al final son vidas, ¿no? Mm. Y por lo que entiendo, hoy en día estás trabajando en una área en donde analizas muchos datos, pero pues son vidas, estás hablando de personas con un trasfondo, sí, con una historia, con un recorrido. Platícanos un poquito, porque yo estoy súper interesado en lo que haces y creo que a muchos les va a interesar. Cuéntanos un poquito de qué estás haciendo ahorita en tu trabajo, que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Sí, de hecho, todos los dos temas anteriores que mencionamos se relacionan con este trabajo. Trabajo en una organización judía en San Diego y encontré este trabajo hace 2 o 3 años porque una profesora habló sobre las organizaciones que estaban haciendo más impacto en la frontera y yo me acuerdo que lo vi y dije, wow, voy a aplicar. Escuchen a sus maestros. Escuchen a sus Escúchenlos. maestros. Si les pasan un link, si les pasan algún Correcto. tipo de información, sí, sí búsquenlo porque la verdad ha sido como de las mejores oportunidades en tema laboral que he tenido. Y yo inicié como trabajadora social, otra vez a escuchar historias, a saber qué estaba pasando, a compartir esto con el departamento legal, a entender el tema migratorio ya desde una perspectiva más frente a frente y no tanto como lo que llegas a ver en la línea, entregar alimento y retirarte. Entonces, eso fue como mi primera etapa en el trabajo. La segunda ya ahorita es en trabajo remoto. Busquen trabajo remoto. La vialidad ahorita no está de la mejor forma, entonces si pueden, busquen. Lo que hago es ser analista de datos. Básicamente es programar, analizar y entender todos los casos migratorios que van llegando. No tanto de una forma como apoyo social, es más como cuadrado. Pero al final del día todo esto se vincula con las personas adecuadas en el departamento legal o con los directivos. Entonces es un trabajo que me ha gustado bastante y aprendan a usar Excel. Ah, Apréndanlo. básico. Es básico. Se van a dar cuenta. Tomen un curso de Excel avanzado Sí. que va a salvar la vida. Así es. Y si quieren aprender a programar pueden usar Python o busquen en YouTube. La verdad, sé que ya no lo usan mucho, pero sí les va a ayudar. Sí. Bastante. Qué padre. Es la primera vez que se me va, que tenía una pregunta en mente. Es la primera vez que de repente tengo un cortocircuito. Pero igual, tenía ganas de preguntarte en la parte de cuando estabas en la universidad. Eso, me quedé un poquito atrás, Sí, sí. porque eso me lleva a otra cosa. Hiciste prácticas en varios lugares, ¿no? Estuviste involucrada en varios lugares. Cuéntanos, ¿cómo fue de beneficio para ti el enrolarte en esos lugares donde hiciste las prácticas? Menciónanos dónde fueron y en cuáles fueron. Sí. Voy a ver de cuáles me acuerdo. Pero Hiciste en varios. sí, la principal que me llamó mucho la atención y me impactó fue con Lorena González. Ella es de las primeras mujeres que han llegado a la Cámara y para mí fue muy admirable. Como fue en pandemia, claramente fue en línea, pero fue muy admirable para mí escucharla, saber su historia y su interés por incluir a las minorías en la política de Estados Unidos, porque a pesar de que estemos en el sur de California, hay mucho trabajo por hacer. Y yo me acuerdo que una de las tareas principales que me dejó fue filtrar información de todas las mujeres activistas y políticas del área. Y yo me acuerdo que había muchas personas que nunca había escuchado de ellas y me dio gusto que al menos existiera una base de datos con su contacto y que en algún momento las fueran a marcar o las fueran a incluir en algo porque claramente estaban haciendo un trabajo muy fuerte. Si algo aprendí de esas prácticas fue a ser más concisa. A veces hablaba mucho y no llegaba al punto principal y yo creo que a veces nos pasan porque queremos sobreexplicar algo. Entonces me enseñaron a ser concisa. Usen sus palabras adecuadas. Adecuadas. Sí. Y la sexta, Carlos Jiménez, estuve en el consulado de Los Ángeles en México. Él me enseñó bastante sobre el tema de la economía y de cómo México y Tijuana particularmente está presente en diferentes fronteras. Y me encantó el tema nuevamente de ser concisa, de aprender a hacer estrategias y de cómo tomar una junta. Yo creo que antes yo pensaba que una junta era como una videollamada con tus amigos. No es lo mismo, hay que No es igual. no es lo mismo. Y para mí fue muy interesante la experiencia porque es un hombre que tiene bastante trayectoria y el hecho de poder aprender de sus consejos,
de cómo mandar un correo correctamente y demás me ha servido hasta hoy en día, entonces las prácticas sí han funcionado. Y también estuve en la campaña de Todd Gloria. Yo me acuerdo que Nathan Fletcher fue mi profesor en la universidad y nos dijo de que, ay, yo tengo un muy buen amigo, les va a encantar su trabajo. Y me acuerdo que lo googleé y me salió el perfil de Todd Gloria y se me hizo muy Ese era su amigo. Ese era su amigo, bajito la mano para el profesor. Y me acuerdo que apliqué para hacer las prácticas con él y estuve yendo como de puerta en puerta, lo común, tocas, dejas el flyer, traducía porque había muchas personas que hablaban español y no tenían tanta información traducida. Me encargaba también de traducir los documentos y de ser la persona como que vinculaba a la comunidad latina en la campaña. Y pues fue muy interesante porque realmente había mucha diversidad en el grupo, mucha diversidad por medio del candidato que ahorita ya es alcalde de la ciudad de San Diego. Y con él nuevamente retomamos el punto ser concreta, aprender a traducir correctamente, vincular y generar una comunidad presente. Y también me encantó esa experiencia. Yo creo que podría decir que esa es como una de mis prácticas favoritas que he tenido. Imagino. Y sí. Sí. Esos han sido como que en recorrido. ¿Sabes? Hay un común denominador en los invitados que tengo la oportunidad de conversar, que es esta parte en la que siempre hay una inconformidad, en el buen sentido de la palabra, una inconformidad por buscar algo más, o sea, crecer, avanzar, tocan puertas, o sea, no... Siento que es esas personalidades que no aceptan el no tan fácil, como que no, si dices que no, voy a buscar, y así, me equivoco, no sé, siento que es como que no, voy a buscar el sí, puta. Si no es contigo, de alguna manera voy a encontrar el sí, ¿no? Sí. Y creo que lo veo mucho ese espíritu, incluso con emprendedores que han estado aquí, o sea, si me hacen no, voy a buscar el sí, voy a tocar la puerta, y si no me abres, probablemente la voy a tumbar la puerta, entonces... Por la ventana. Me meto por la ventana. Y creo que es un aprendizaje que se me ha hecho bien padre cuando los escucho a ti, a otros invitados y que les hemos dejado a los estudiantes, que siempre estén avanzando. O sea, si es un paso corto, si es un avance que dicen, a lo mejor no estoy llegado todavía a la meta, pero es un avance. O sea, nunca te quedes donde estás, siempre busca avanzar, siempre busca hacer algo nuevo, algo distinto. Ponte enfrente de situaciones incómodas, eso te va a enseñar, vas a aprender, ¿no? Digo, no sé si coincides conmigo, ¿no? En eso, a lo mejor yo quise hacer mi aportación en el episodio. Sí. Muy bien, quiero hacerte tenemos una dinámica que son los conceptos relámpago. La dinámica es, yo te voy a mencionar una lista de palabras y cada que te mencione una, tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Puedes usar 1, 2, hasta 3 palabras, pero la idea es que tú respondas lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? ¿Estás lista para esto? Estamos listos. Bien. Perfecto. Ahí te van, ¿eh? Vámonos una tras otra. Política. Conflicto. Gobierno. Conflicto. Tijuana. En proceso. San Diego. En proceso. Frontera. Complicado. Tacos o hamburguesas. Tacos. Migración. Aprendizaje. Corrupción. Normalizado. Mujer. En desarrollo. Universidad. UABC. México. En proceso también. Sociedad. Conflictiva. Jóvenes. Valientes. Liderazgo. Creativo. Situación actual en México. Disruptiva. ¿Alguna que quieras desarrollar? De las que mencionaste. Me gustaría desarrollar el tema de los jóvenes. Yo pienso que muchos de los jóvenes están dudando en estos momentos sobre sus capacidades, sobre sus sueños, sobre la carrera que quieren tener, y en ellos está todo el potencial, solamente por el miedo que tienen internalizado no deciden continuar con esos caminos. Al tener en estos momentos 24 años y ver cómo a los 16 pude haber tomado una decisión por un capricho porque yo quería estar presente en muchos espacios donde no se me daba la oportunidad, me di cuenta que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y que aunque inicié y empecé con todo el miedo posible, lo hice y hasta la fecha me sigue dando miedo, pero estoy muy
feliz de saber que hay más potencial del que yo creía y yo creo que muchos jóvenes necesitan aprender a autodescubrirse, a conocer sus capacidades y más que nada escuchar a sus profesores y aprender que la educación es una herramienta muy importante y tienen que aprender a utilizarla de una forma constructiva y no destructiva. A lo que me refiero es que puede que te saques un 8 en tu examen, un 7 en matemáticas, pero sí pasen las clases, pero al final del día vas a llegar a un punto en donde profesionalmente te vas a desarrollar tan bien que ese 8 que te hizo llorar un día ya no tiene relevancia. Entonces hay que mantenernos educados, informados y cumpliendo con los reglamentos del plantel donde estés, porque también no se trata de ser rebelde y dejar a un lado las responsabilidades, pero yo creo que hay mucho por hacer y que muchos jóvenes son soñadores, pero también hay que tener un plan y una acción para que no se conviertan en ilusiones y sean realmente tu realidad en el presente. Normalmente digo que si quieren dejar un último pensamiento, pero me imagino que quieres cerrar con eso o quieres agregar algo más. Em, pues regularmente en Tlali decimos que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Hay muchos ejemplos, hay mucho por hacer y decir, pero lo más importante es que crean en ustedes y escuchen mucho a su voz interior, que a veces puede ser medio intrusiva, pero si les deja algo positivo, crean en ella y en ustedes mismos. Cassandra, ha sido de gran provecho esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por recibirme. Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.